¿Estás listo? Sí, sí, estoy aquí. ¿Me escuchan todos? Sí, bueno, por lo menos veo que somos 8 personas, no sé cuántas estaban anotadas para ahora en la mañana. Estamos más o menos con una agenda de 20 personas, pero ya tenemos la respuesta de algunos que sí escuchan por medio del chat. Iniciamos la sesión, Felipe, entonces te escuchamos perfectamente. Seguro mientras vamos avanzando tenemos el resto de asistentes que se van subiendo. Yo ya les pasé un recordatorio. Esta es una de nuestra segunda sesión en el mes de julio. Tenemos la fortuna de poder revisar temas realmente relevantes y hoy nos acompaña Philip Pérez, que es presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes y flamante vicepresidente regional de la WFA para América Latina. Recién estrenado, ¿no, Philip? Así es, eso ocurrió en Tokio en mayo, perdón, hace un mes y medio. Bueno, así que te estamos estrenando como vicepresidente. Yo muy brevemente les cuento que Philippe es graduado de la Escuela Europea de la ESCP de París. Durante 25 años él ha ocupado posiciones en marketing y en dirección de empresas de consumo masivo, como Nestlé, Warner Lambert, Park Davis, entre algunas, y luego se dedicó a abrir startups por cuenta de fondos de inversión. También ha estado asesorando a pymes y desde 2009 está a cargo de la Cámara Argentina de Anunciantes. Y como les mencioné recientemente, desde mayo, como lo menciona, es el nuevo vicepresidente regional para la WFA. El tema que hoy nos comenta que hoy nos expone es un tema de mucha importancia y atención para la Federación Mundial de Anunciantes. Así que, Philippe, te dejo a cargo de la exposición. Yo les pido que pongamos en silencio nuestra participación y si es necesario hacer alguna consulta, lo pueden hacer mediante el chat, por favor. Adelante, Philippe. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de hablarles hoy. Les voy a hablar, como dijimos, del Global Media Charter, que es un nuevo documento que emitió la WFA hace 15 días más o menos y que apunta o establece la posición de los anunciantes en cuanto a la necesidad de reequilibrar el ecosistema de la publicidad digital. Y los anunciantes agrupados en la WFA consideran que el futuro de la industria publicitaria digital depende de su capacidad para cambiar. Claramente no estamos satisfechos hoy cómo funciona esta industria que fue en realidad definida por la oferta, por los publishers y no tanto por la demanda, es decir, los anunciantes. Este documento establece lo que buscamos que cambie y también detalla lo que estamos dispuestos a hacer desde nuestro lado. Entonces, a ver, estoy tratando de cambiar de diapositiva. Ahí está. La WFA ha establecido 8 áreas claves que necesitan mejorar. No olvidemos que los anunciantes somos los que financiamos este ecosistema digital, con lo cual es importante que los demás, los que nos venden y los intermediarios nos escuchen. Hoy veremos en profundidad algunos de esos aspectos, no todos, sino los que hacen a nuestro dinero. Aquí tienen los 8 puntos y no se los voy a leer en detalle, vamos a ir directamente punto por punto cuál es la posición. Bien, el primer punto es el cero tolerancia al fraude publicitario y compensación por cualquier incumplimiento. Se estima que el fraude publicitario hoy es de 6.500, o mejor dicho, 6.500.000 millones de dólares, lo que los americanos llaman billion. Y algunas cifras estiman este fraude en un valor aún más elevado. ¿Por qué hay tanto fraude?
básicamente porque es muy fácil de hacer, es de muy bajo riesgo, no hay condena por fraude publicitario y el retorno es muy elevado. O sea, el costo de hacerse fraude es casi nulo, el retorno es alto, el riesgo es nulo. Comparado con el negocio de la droga, es mucho más rentable y mucho menos arriesgado. El primer principio, ahí vemos unas estadísticas que hablan de 9% de las impresiones son fraudulentas, que 22% de las vistas de videos son fraudulentas, y esas son las cifras más conservadoras. El primer principio de la WF es que no queremos pagar por este fraude. En realidad, queremos que nos reembolsen el dinero que detectamos vaya en fraude. Me imagino que todos ustedes en la audiencia saben qué es el fraude digital. Sin embargo, he preparado un muy pequeño resumen de en qué consisten las principales metodologías que se usan. El primero es el tráfico no humano. Esta técnica más habitual, los robots. Los robots, ¿cómo funciona? Básicamente un robot se apodera de una máquina real, la suya, la mía, sin que nos demos cuenta y empieza a navegar en segundo plano desde una IP real de una persona real. Y con eso establece perfiles y recibe, por ende, publicidad en esta máquina, es en muchos casos en segundo plano, sin que el usuario nunca se dé cuenta. Eso es un método muy habitual. Hay otros métodos más sofisticados como el domain laundering o los click farms. Supongo que también los conoce, pero les recuerdo que el domain laundering es cuando un sitio se esconde atrás de otra dirección. Eso básicamente lo usan los sitios que no recibirían publicidad, como por ejemplo descargas ilegales, sitios pornográficos, etcétera. El anunciante pauta en lo que cree ser un sitio legítimo, pero ya atrás de este sitio la publicidad termina y el dinero termina en un sitio de dudosa reputación. Y los click farms, ahí hay algunas fotos. Como bien dice su nombre, es gente que se especializa en hacer clics y eso afecta básicamente a los anunciantes que pagan por clics. Y se pueden generar millones de clics que en realidad son todos fraudulentos. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, bueno. Hay modalidades al poco más sofisticadas aún, como los sitios falsos, que construyen una falsa audiencia que aparenta ser atractiva, por lo que los anunciantes los eligen para sus pautas. Eso es el primer cuadradito arriba a la izquierda. Hay también falsas aplicaciones móviles que aparentan haber sido descargadas muchas veces por humanos, con lo cual se tornan atractivas para la pauta publicitaria. En realidad son descargas ficticias. Ahí vemos en este cuadrito las apps que más publicidad reciben y si la comparamos con las apps que los humanos más usan, no tiene nada que ver. Así que claramente son fraudulentas. Hay también las audiencias falsas. Ahí hay un ejemplo específico se construye una falsa audiencia especializada, por ejemplo, en oncólogos en este sitio. Esos robots pretenden ser oncólogos, entonces reciben cookies que supuestamente están interesados en oncólogos y después esos robots visitan otros sitios, pero como los anunciantes interesados en esos oncólogos los siguen en todo lo que hacen, les pautan en esos otros sitios que en realidad nunca fueron visitados por esos oncólogos, ya que son robots los que navegan. Hay también en el cuarto cuadro la geolocalización falsa. Ahí vemos un ejemplo como en dos lugares con situaciones climáticas totalmente diferentes recibieron en realidad casi exactamente la misma pauta. Pauta que supuestamente era geolocalizada en base al clima.
El otro ejemplo típico que siempre se menciona es las inundaciones que hubo en Houston, ¿se acuerdan? Creo que era hace 2 años. La cantidad de avisos que se pautaron o que supuestamente se vieron ahí era la misma de siempre, cuando en realidad no había ni luz ni comunicación celular. Y sin embargo, hubo exactamente la misma pauta. Así que claramente esa geolocalización era totalmente falsa. ¿Por qué ocurre todo eso? Básicamente por lo que se llama el long tail. Supongo que la mayoría de ustedes saben lo que es el long tail. Básicamente son los sitios de menor audiencia, pero donde supuestamente también navegan los usuarios que nos interesan, porque esos sitios se dirigen a audiencias específicas. ¿Y por qué los anunciantes buscan este long tail? Porque en muchos casos intentan incrementar su reach y bajar el costo. Entonces, esos sitios normalmente son mucho más económicos que los sitios premium y supuestamente son más precisos por intereses, pero es donde está el mayor fraude en este long tail. Entonces, si vamos a las recomendaciones concretas de la WF, y esta página, que a lo mejor es difícil de leer, está detallada en el documento que supongo Jimena les distribuyó a todos ustedes, que es justamente el Global Media Charter. Ahí vemos las recomendaciones y hay en realidad dos grandes recomendaciones. Uno es la validación de pauta por terceras partes. Ustedes conocerán a Mode, Sysmex, Double Verify, Comscore, etcétera. Esos lo que hacen es asegurarnos, primero prevenir que el aviso se paute en ciertos sitios o en ciertos lugares donde se determinan que el viewer es un robot, pero también después nos informa de los sitios que fueron visitados por robots y por ende nos ayuda a decir esos avisos o esta pauta no la queremos pagar. La segunda recomendación es la transparencia en la compra. Hay varios sistemas ya en funcionamiento, el de Authorized Digital Sellers, el Trustworthy Accountability Group. Básicamente significa comprar a proveedores confiables y certificados como confiables a través de las soluciones que brindan esos grupos como AdsTXT o TAG. Lo que tenemos que entender también de nuestro lado como anunciantes es que no vamos a alcanzar la audiencia que creíamos podíamos alcanzar. Es por esta desesperación por el reach que hemos en muchos casos comprado sitios de dudosa reputabilidad o sitios de los cuales no estábamos seguros. Y eso es lo que hay que evitar recalibrando un poco nuestras expectativas en cuanto a reach. Sobre el primer punto de las recomendaciones, solamente voy a agregar para los que buscan información mucho más técnica, hay varios documentos que puedo recomendar. Uno es el Compendio sobre Fraude Publicitario para Inversores en Medios. Es un documento de la WF, Ximena se los puede hacer llegar. El otro es el Global Ad Viewability Ad Fraud Level, del cual saqué varias estadísticas de esta presentación. Ahí explica un poco algunas metodologías y sobre todo cuánto hay. Y el otro es el Bot Baseline, que ahí entra mucho más en detalle sobre cómo funciona el fraude, quién gana dinero con el fraude, cómo opera. Eso está hecho por ENI, que es la Asociación de Anunciantes de Estados Unidos. Ximena, no sé cómo quieres que hagamos, si las preguntas las ponemos al final o las hacemos punto por punto. Me gustaría creo que mejor al final. De hecho, yo me estoy anotando un par de recomendaciones. El compendio ya lo distribuimos nosotros el año, en realidad hace 2 años cuando lo tuvimos. La carta no,
de hecho estaba comentándoles por el chat a algunos asociados que estaba esperando esta exposición para poderla compartir y así tengamos una mayor claridad de lo que se estaba hablando. Así que si quieres lo hacemos al final, si te parece, así no interrumpimos la exposición. Lo que digan ustedes, perfecto. Ok, adelante. Bien. Protección de marca. Bueno, la protección de marca significa asegurarnos que el aviso salga en un entorno favorable para la marca. Son conocidos los ejemplos de publicidad que salieron el año pasado en sitios que promovían el terrorismo en Europa. Bueno, aquí hay unos cuadritos que enseñan qué significa el entorno de marca, digamos, el mismo aviso rodeado de dos entornos diferentes tiene obviamente un impacto totalmente diferente. El principio de AWF establecemos que debemos poder obtener garantías de los publishers en cuanto al entorno. Y si pautamos en esos sitios, los hacemos responsables del entorno de nuestra publicidad. De hecho, en televisión elegimos los programas en los cuales vamos a pautar, con lo cual eso de asegurar un entorno favorable a nuestras marcas no es nada nuevo, es algo que hicimos toda la vida, pero que ahora queremos que se haga también en el entorno digital. ¿Cuáles son las recomendaciones concretas de la WF sobre eso? La primera es elegir sitios responsables para pautar. A veces significa sitios premium, a veces significa sitios conocidos, no arriesgarse a pautar en lugares que parecen dudosos o que no conocemos, o sitios que no asumen su responsabilidad para garantizarnos un entorno seguro. La segunda recomendación, volvemos a la validación de pauta por terceras partes. La tercera recomendación es el cuidado en la selección de audiencia. Eso no es para todo el mundo, en realidad es sobre todo para la gente que tiene que elegir sus públicos porque no puede alcanzar o no puede pautar a ciertos públicos, como por ejemplo bebidas alcohólicas que no pueden ser vistos por menores de 18 años y cosas así. Hay formas en la pauta de elegir esos públicos. Tenemos que trabajar con agencias de medios y con publishers que nos garanticen este filtro hacia los públicos deseados. En cuanto a los compromisos que tomamos, bueno, primero tiene que quedar bien claro nuevamente que no podemos esperar reach no realistas, que al asegurar el entorno también reducimos de alguna manera el inventario que hay. Y el segundo compromiso de vuelta es no pautar en sitios que promuevan la división de la sociedad, que difundan falsas noticias, que sean abiertamente antiempresas. O sea, sitios que no ayudan a la reputación de la marca. O sea, elegir también nosotros la calidad en este sentido, digamos, la calidad de los sitios en los cuales vamos a pautar. El tercer punto que afecta mucho a nuestro dinero son los umbrales mínimos de visibilidad. A grandes números, la mitad de los avisos que pautamos nunca tuvieron la oportunidad de ser vistos. Aquí hay un relevamiento en un montón de países que demuestra que en display más o menos la mitad de los avisos no tuvieron oportunidades de ser vistos, y en video estamos más cerca del 60% que nunca tuvo la oportunidad de... No, al revés, perdón, 60% que sí tuvieron la oportunidad de ser vistos. ¿Qué llamamos oportunidad de ser visto? Bueno, eso es un criterio que fue definido por el MRC, el Media Rating Council de Estados Unidos, y el IAB de Estados Unidos y de Europa también. Y eso se define como la mitad de los píxeles durante un segundo para display y la mitad de los píxeles durante 2 segundos para videos. Como se dieron cuenta, eso es un criterio muy generoso para los publishers y no tanto para los anunciantes. O sea, imagínense que en realidad entra durante
un segundo, la mitad del aviso adentro de su pantalla. Y ahí aceptamos que tuvo la oportunidad de ser vistos y aceptamos pagarlo. Queda claro que el aviso que no cumple con eso, no tenemos la menor intención ni la menor ganas de pagarlo, no deberíamos tener ganas de pagarlo, porque este aviso directamente no nos sirve. Estamos hablando de ese aviso que están abajo en el scroll en posiciones fijas y que nunca entran en la pantalla. Así que oportunidad de ser visto no significa que haya sido visto, sino que haya aparecido en el marco de la pantalla. Y la posición de la WF es que los anunciantes deberían poder comprar y pagar, obviamente, el nivel de visibilidad deseado. Y ahí arriba dice, incluyendo el nivel del 100% con visionado completo si así lo desean. ¿Por qué especificaron eso? Porque el IAB publicó y considera que 70% de visibilidad es como un estándar y lo que deberíamos aceptar. O sea que de entrada los anunciantes deberían aceptar que el 30% de sus avisos nunca van a tener la oportunidad de ser visto. Desde la WF no se está de acuerdo con este concepto. Consideramos que podríamos comprar 100%. Bueno, obviamente es una negociación comercial con el publisher. Si vamos a las recomendaciones concretas, el primero es marcar objetivos claros. O sea, cuando compramos una pauta, decir qué visibilidad vamos a pagar. Y si queremos 100%, tenemos que poder acordar 100% para toda la duración del video o de la, bueno, aviso no es duración, pero para toda la duración si fuese necesario. Después entra una negociación comercial de cuánto nos cuesta esta pauta. Pero los criterios debemos poder definirlos nosotros. Y volvemos nuevamente a la validación de pauta por terceras partes. Y ahí lo que se recomienda es usar empresas que fueron certificadas. O sea, hay muchas empresas, como les mencioné, Mode, Sysmex, Double Verify, Comscore y un montón más. Para que su validación sea reconocida tanto por la parte vendedora como por la parte compradora, es importante usar empresas reconocidas. Y llamamos a empresas reconocidas las que fueron certificadas por el MRC en Estados Unidos, por el Joint Industry Committee en el Reino Unido, por el European Viability Steering Group en Europa. Digamos, muchas empresas que fueron reconocidas. Si las usamos, ni el publisher, ni la agencia, ni el anunciante deberían estar en desacuerdo sobre lo que presentan esas empresas. De hecho, en televisión es lo que usamos. En todos los países hay sistemas de monitoreo que nos indican esos son los avisos que salieron. No confiamos en lo que nos dice el canal o la señal. Pagamos en base a lo que nos dice el auditor. Bueno, en digital queremos hacer exactamente lo mismo. Lo que nos comprometemos y debemos aceptar es que probablemente habrá menos inventario disponible, ya que la mitad de este inventario era falso, y habrá menos reach. Lo que no dice este texto, porque no lo queremos, no estamos de acuerdo con el concepto, es que no va a ser fácil la negociación comercial. O sea, ahí hay medios que nos dicen, bueno, te voy a cobrar más caro, y los anunciantes que contesten, bueno, pero entonces devuélveme todo el dinero que me robaste los últimos años. Así que ahí hay como una pelea comercial sobre este punto. Sobre viability, para los que quieren profundizar un poco más el tema, hay unos documentos que ya son muy técnicos. El del medio es el Global Viability Benchmarking de la WF. Eso es un relevamiento de donde saqué muchas de las estadísticas que vimos. Pero después hay dos documentos sumamente técnicos sobre cómo se miden las impresiones en mobile y en desktop. Son arduos esos documentos, les digo, es si realmente tienen un interés muy específico para entender cómo funciona eso, y ahí tienen los enlaces para poder leerlo. Entonces vimos que en esos tres primeros puntos era primordial la verificación y medición por terceras partes. Bueno, la WF hace un punto específico por eso.
sobre eso y dice, los anunciantes buscan un inventario de medios que sea visible, libre de fraude y seguro para la marca. La verificación del cumplimiento de esos criterios debería recibirse de una fuente externa imparcial. No aceptamos los datos autoinformados por los propios medios. Ahí hay dos puntos que hay que ver. Uno es el no aceptamos los datos autoinformados por los propios medios. Eso es bastante, se explica por sí solo. Digamos, si el medio no necesariamente nos dice la verdad, por eso queremos que se verifique. Y el otro punto es qué elegir como empresa de medición. Y ahí es donde vemos que todavía en algunos países hay mucha discrepancia entre los diferentes auditores. No todos utilizan la misma metodología, especialmente en los países menos desarrollados. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es el número a la derecha en el primer cuadro, 6 de las 7 empresas básicamente reportan la misma visibilidad. En otros países como España hay mucha discrepancia. En UK, que es un país de los más desarrollados a nivel digital, es como en Estados Unidos, hay mucha similitud. Cada vez nos vamos a acercar más a esta similitud y más usamos esas empresas auditoras y más también se va a asemejar eso. En video, de hecho, no hay tanta discrepancia entre las varias empresas. El reporte es bastante parecido. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones concretas de la WF? El primero es exigir un inventario válido, es decir, cuando compramos una pauta, ser muy clara que queremos una pauta visible, sin fraude, segura para la marca y que responda a la audiencia que hemos contratado. Eso hay que decirlo de entrada y no después de haber comprado. Probablemente se hace un poco más difícil la negociación comercial porque estaban acostumbrados a robarnos con eso. Pero bueno, es mejor pagar un poco más por una audiencia segura que menos por una audiencia que no conocemos. Y el segundo punto de vuelta es que no aceptamos los datos del medio. Entre los compromisos que tomamos está lo de usar solamente auditores reconocidos. Y cuando digo reconocido, digo que estén certificados por el MRC u otras entidades de esos, y por ende que están reconocidos por todas las partes, tanto publishers como agencias como anunciantes. ¿Cuáles son esos auditores? Bueno, el Media Rating Council publica, ahí tienen los enlaces, cuáles son las empresas y qué puede hacer cada uno. Eso ya es un documento técnico. Lo importante después es qué es lo que está disponible en cada uno de los países. Pero lo que quiero decir es que hay mucha información sobre a quién se puede contratar y para qué propósito y cómo hacen la medición. Más en detalle, adentro de la página del MRC se explica realmente para qué cosa está certificada cada empresa y en qué está mejor. De hecho, hablando entre anunciantes, algunos dicen, bueno, para viewability este es un poco mejor que el otro, para fraude este es un poco mejor. Ahí el intercambio entre los varios anunciantes y las experiencias son muy útiles. Este primer cuadro es el Digital Landscape. Después está toda la lista de servicios acreditados que pueden encontrar en el enlace que les estoy poniendo ahí. Y para los que también buscan información mucho más técnico, aquí hay unas explicaciones mucho más precisas sobre cómo se mide, cómo se rastrea el fraude, la viewability, etcétera. De vuelta, son documentos arduos, pero los que quieren profundizar más, vale la pena leer esos documentos.
Vamos a pasar, ya vimos el punto 1, 3, 1, 2, 3 y 5. Vamos a saltear ahora al punto 8 de las recomendaciones. El punto 8 era mejorar la experiencia del usuario. Sabemos que los consumidores se encuentran o se sienten cada vez más frustrados, se sienten cada vez más frustrados con los anuncios que interrumpen su experiencia, interrumpen el contenido y ralentizan la navegación. Por eso queremos avisos que sean más agradables, o sea, la experiencia de usuario es fundamental. ¿Y cómo sabemos los avisos que tienen mejor recepción? Bueno, en realidad no sabemos los avisos que tienen mejor recepción, pero sí sabemos los avisos que tienen la peor recepción. Perdón. La Coalition for Better Ads es una organización que une anunciantes, agencias y publishers y que hizo una encuesta, creo que en 27,000 casos, sobre cuáles son los avisos rechazados. Y sabemos que esos avisos rechazados son los que generan la adopción de ad blockers por parte de los usuarios. El nivel de adopción de ad blockers en Europa ya es muy elevado en Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Bolivia. Es todavía más bajo y probablemente por otros motivos se hace la adopción del ad blocker. En nuestros países, a menudo la adopción del ad blocker se hace porque la gente considera que los avisos le consumen planes de datos de celular específicamente. En Europa, Estados Unidos, se habla mucho más que en muchos casos los planes son casi limitados, se habla mucho más de la molestia de los avisos. Entonces, esta Coalition for Better Ads definió los avisos más molestos y que por ende la industria se compromete de ahora en más a evitar. Aquí tenemos un detalle de esos avisos, los pop-ups, los videos que empiezan a correr solos con sonido, no los sin sonido, los avisos que aparecen antes del sitio y que tienen un timer que impiden ver ingresar al sitio, y los avisos sticky, es decir, que no se van, que sean grandes. Eso en desktop. En mobile hay mucho más avisos rechazados. Los pop-ups, los avisos que aparecen antes del sitio, los avisos que ocupan más del 30% de la pantalla, los avisos animados que flashean, de vuelta los videos que empiezan a correr con sonido, los avisos antes del sitio con sonido, los avisos que cubren toda la pantalla y los sticky ads, los avisos que se corren con la pantalla y que sean grandes. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la WFA? Básicamente que los anunciantes hagan una autorregulación siguiendo las recomendaciones de la Coalition for Better Ads, es decir, los avisos que vimos antes. Para ver cuáles son esos avisos, ahí están los enlaces a los estándares y a la metodología de la investigación, si quieren saber un poco más cómo se definieron esos 12 formatos. En el documento que se llama Research, tienen un detalle sobre eso. Lo importante ahora es lo siguiente. Esta Coalition for Better Ads empieza a actuar en Europa desde ya el año pasado, en Estados Unidos también. Pero ¿cómo se aseguran el cumplimiento? ¿Cómo se asegura de la autorregulación? Bueno, Google a través de Chrome se subió también a la Coalition for Better Ads y por ende va a analizar el comportamiento de los sitios que publican avisos y van a empezar a filtrar la publicidad en los sitios que no cumplen en su pauta con la Coalition for Better Ads. O sea, los sitios se pueden certificar frente a Chrome de que cumplen con eso, después Chrome lo verifica y hay todo un procedimiento. Si
Si hay un grado de elevamiento de incumplimiento, los desertifican, mientras que si están certificados, digamos, reciben los avisos sin filtro. Si están desertificados, se le empieza a filtrar. Eso es algo que arrancó en febrero, todavía es un poco lento, se va a acelerar en el curso del año. Eso en cuanto a la metodología, en el papel de Chrome. Sobre los estándares, obviamente esos estándares son dinámicos, o sea, reflejan los avisos rechazados en el momento de la encuesta, pero como nosotros los marketineros y nuestras agencias somos muy creativos, seguramente vamos a inventar nuevos formatos. Y capaz que alguno de esos nuevos formatos se vuelve molesto y por ende la Coalition for Better Ads definirá rutinariamente nuevos formatos que podrían llegar a ser molestos. Como dije antes, el propósito de todo eso es evitar la adopción masiva de ad blockers que en ciertos países llega ya al 30% de la audiencia. Bien, el Global Media Charter contiene algunos aspectos más que no afectan tanto al dinero y por ende no los vamos a ver en detalle ahora, solamente los voy a mencionar brevemente. El primero es perdón. Disculpen un segundito, me apareció algo en la pantalla que quiero y todavía no sé bien cómo eliminarlo. Listo. Entonces, el primero es la transparencia en toda la cadena de suministro. ¿A qué dice eso? Ustedes conocen, me imagino, este gráfico cuando pagamos 100 dólares, pesos o soles o la moneda que sea. El publisher recibe solamente el 40% de este dinero. En el medio hay muchos intermediarios que reciben algo del dinero. Algunos de esos intermediarios aportan mucha inteligencia, con lo cual es importante lo que reciben porque nos ayudan a tener una pauta más dirigida, más eficiente, más precisa. Otros a lo mejor no son los que nos brindan información, otros son los de la creatividad. Bueno, cada uno aporta algo, pero debemos estar seguros de que aportan algo. Y por eso es muy importante saber cuánto cobra cada uno y qué nos da a cambio. Y estar seguro de que lo que nos da a cambio refleja lo que pagamos. Entonces, aquí hay recomendación específica sobre pricing, trading, fees and cost, placement, etcétera. Eso depende mucho de cada mercado y de la estructura de compra de cada mercado, por eso no voy a entrar en detalle. Lo único que le puedo decir es que este documento en las próximas semanas será traducido al castellano y ahí tendrán más precisiones, pero no creo que valga la pena ahora entrar en detalle porque ustedes conocen mucho mejor que yo cómo se compra en su mercado la publicidad digital. Algunos documentos para profundizar esto de la transparencia. Uno es la guía de la WF sobre la compra programática y el otro es un white paper on digital communication que es mucho más técnico y que da recomendaciones muy específicas sobre qué mirar cuando uno compra la comunicación digital. Este white paper fue, Andrea, la base del documento de la WF, pero era específico del mercado italiano. Así que si bien es más técnico, no todo lo que está ahí se puede aplicar en sus mercados. La guía de la WF es más general y permite una aplicación en todos los mercados. Vamos al punto siguiente.
es el tema de los costos cerrados. Aquí hay dos aspectos en los costos cerrados. Uno es el costo cerrado claramente de Facebook y Google, de Facebook y Google, que no nos permiten todavía auditar todo lo que hacen adentro, o sea, cómo obtienen la data, cuáles son las audiencias, si es la verificación de pauta. Eso se está abriendo de a poquitito, básicamente por la presión de los grandes anunciantes, sobre todo en Estados Unidos, y también por la presión de la ENE, que son la Asociación de Anunciantes de Estados Unidos. Localmente en América Latina no podemos hacer mucho, o sea, eso dependemos de que se vayan abriendo de a poquitito, como dije, bajo la presión de internacional en Europa y en Estados Unidos. Pero el otro aspecto de los walled garden es cuando nuestras agencias o los medios quieren hacer un paquete entre la data, la tecnología y el inventario y obligarnos a comprar este paquete cerrado y sin darnos mucha información sobre cada uno de esos aspectos. Como anunciantes, nosotros consideramos que debemos comprar la data por separado, la tecnología también y el inventario también. El inventario al publisher, la data a quien nos provee la data y la tecnología al servidor o al ad server que querramos, sea uno propio, sea una tercera parte, sea el de nuestra agencia de publicidad o sea el del medio si quisiéramos, pero no queremos estar obligados a comprar las plataformas del medio. Queremos poder separar todas esas tres plataformas de data, tecnología e inventario. El último punto es mejorar los estándares de transparencia en los datos. Eso está vinculado con los datos de los usuarios, cómo los recolectamos, cómo los usamos, de dónde provienen, son confiables, los estamos recolectando en forma ética. Todo eso tiene mucho que ver con lo que habrán escuchado, que es el GDPR, que es la nueva regulación europea sobre recolección de datos y que en algún momento va a llegar a nuestros países también. De hecho, California votó también una ley muy similar a la europea hace 2 semanas. Y en América Latina en cualquier momento aparece alguna regulación similar y que cambia la forma que obtenemos esta información y cómo la usamos. El criterio nuestro es que realmente tenemos que tener respeto por la data de las personas. La data es algo valioso para los usuarios, no podemos tratarla de cualquier manera. Si quieren más información con eso, supongo que Ximena les ha entregado el Manifesto for Online Data Transparency que fue emitido por la WFE hace un par de meses, que ahí explica esos principios. Todavía no son reglas, sino son principios generales que deberíamos seguir. Entiendo que por lo menos en los países que conozco, y entiendo que en Bolivia también, no hay todavía reglas tan estrictas sobre la recolección de datos, pero en cualquier momento van a aparecer y tenemos que estar preparados. Bueno, hasta ahí mi presentación y ahora sí estoy disponible para sus preguntas. Gracias, Philip. Ha sido muy, muy enriquecedora la exposición con mucha data para poder revisar. Nosotros vamos a subir todas las publicaciones que mencionaste. De hecho, hemos tenido acceso a 3, el compendio que ya lo compartimos, pero lo vamos a volver a subir a la web. El manifiesto que también lo compartimos, lo vamos a subir y lo único que nos faltaría compartir con los asociados es la carta, que lo vamos a hacer al finalizar esta exposición. No sé si tienen preguntas, alguien que quiera hacerla de manera abierta o mediante el chat, por favor. Gracias, Jime. Luis Padilla, de Tigo. Mucho gusto, Luis. Gracias, Philip. Muy buena la presentación, mucho gusto igualmente. La pregunta que yo tenía estaba relacionada con la validación por terceras partes, me pareció sumamente interesante
¿Cómo recomiendas abordar este tema para nosotros en Bolivia particularmente? ¿Hay alguna recomendación en el material que recomendaste del Media Rating Council por donde podamos empezar? Porque básicamente nosotros estamos todavía confiando en alguna medida en la información de las plataformas de pauta, Facebook, Google principalmente. Entonces, queremos obviamente entender cómo hacemos una validación por terceros, pero ¿cómo lo arrancamos? ¿Cómo hace sentido arrancar para un país con nuestras características? Bien, la variación de pauta todavía es relativamente tímida. En el caso de Facebook o Google nos permiten validar algunos aspectos, no todavía todo. Eso hay que verlo con cada una de las empresas validadoras. En cuanto al caso específico, en otros medios sí, digamos, eso es universal. Ya hay muchas empresas multinacionales que usan sistemáticamente empresas validadoras y como eso se hace es una pauta digital, no necesariamente esas empresas tienen que tener representación local. Cuando tienen representación local es más fácil, obviamente, contratar el servicio, pero en muchos casos también se puede contratar internacionalmente esos servicios. Como dije, las principales que se usan, de hecho está en uno de los documentos de AWF, son Mode, Sysmex, Double Verify, Comscore y alguna otra. Comscore normalmente está presente en todos nuestros países. Comscore en cuanto a visibilidad hoy en día, bajo presión de los anunciantes, por lo menos en la Argentina, está ofreciendo el servicio de viewability gratuitamente. De evaluación de viewability hace pagar el servicio si quieres que incluya fraude y sobre todo el sophisticated invalid traffic, pero para entrar regala. Así que yo supongo que para empresas locales, probablemente el contacto más fácil es Comscore, que no es el más grande internacionalmente, pero es es el que normalmente tiene oficinas en todos nuestros países. Los más grandes internacionalmente son los otros. Si hablas con tus colegas, que sé yo, de Unilever, por ejemplo, o otras empresas internacionales así, o Procter o L'Oreal o cosas así, todos usan empresas validadoras y podrías a lo mejor compartir experiencias con ellos en el marco de la Cámara de Anunciantes. Buenísimo. Muchísimas gracias, Philip. De nada. Buenas, aquí habla Enrique Román de Kimberly también, perdón. Una consulta. En general, en Bolivia creería que la porción de la inversión en media digital del total sigue siendo pequeña, pero está creciendo a pasos agigantados. ¿Existe alguna... De hecho, la publicidad programática, por ejemplo, todavía es limitada en Bolivia por los niveles de inversión requeridos, esto por parte de las agencias digitales o lo que fuese, que son los intermediarios de publicidad. ¿Tú dirías que existe un límite inferior o cualquier inversión justifica un pago adicional por la certificación, por la vigilancia de la pauta para evitar el fraude? ¿O a partir de qué número es aconsejable poner Estás apuntando a un tema muy importante, efectivamente, en el costo de la verificación comparado con el costo de la pauta desalienta a mucha gente, sobre todo los que tenemos en mente el esquema televisión en el cual cualquier costo adicional, sea de monitoreo o de lo que sea, digamos, comparado con el costo de la pauta, esos costos adicionales son bajos. Tenemos que entender que en digital no es el caso. La pauta es barata o relativamente económica, pero la inteligencia que se pone alrededor de esta pauta es cara. La inteligencia desde seleccionar la audiencia, analizar la data, el trabajo de targeting, retargeting, todas esas pautas sofisticadas, todo eso cuesta dinero. Se paga mucho más por la inteligencia que en una pauta normal. Entonces, eso desanima mucha gente por el tema de contratar certificación de pauta. Pero por otro lado,
tienes que ver que el promedio es que la mitad de la pauta no se ve. Eso nada más que por visibilidad. Si agregas el fraude, llegamos al 70%. Entonces, calcula tu costo de pauta y que pones, digamos, la mitad. Si gastas la mitad en verificar, ya estás ganando dinero en el fondo. Entonces, no sé si hay un importe mínimo, pero ahí hay que hacer el cálculo, básicamente, teniendo en cuenta el benchmark de viewability. Provisto, obviamente, que tengas un acuerdo con el medio para pagar solo la pauta neta, porque si es para tener la información y seguir pagando lo mismo, no tiene sentido. Correcto. Es como los ABBs, digamos, me imagino, en pauta tradicional, ¿no? Sí, ¿Okay? Sí, absolutamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no tenemos más preguntas, Philip. Yo te comentaba cuando estuvimos haciendo pruebas de que era importante de repente mencionar en esta webinar un poco lo que va a pasar en nuestra próxima reunión regional en septiembre, porque tenemos una sesión con los anunciantes y obviamente otra solo en privado con las asociaciones en sí. Entonces, de repente podríamos aprovechar un poquito este momento para que tú nos comentes un poco de lo que podemos tener como actividad en septiembre en Lima, para así de repente extender la invitación a los asociados a la ANDA. Bien, estamos terminando el programa para Lima. Hay temas, hay varios tipos de temas. Voy a sacar la pantalla para poder acceder a esos temas, ¿eh? Así que un segundito. Mientras tú buscas la información, yo voy adelantándoles un poco a los asistentes que en esta sesión en Lima participan todas las andas de Latinoamérica, todas las asociaciones o cámaras de Latinoamérica. Contamos con la presencia del CEO de la WFA, que viene desde Bruselas. En algunos momentos y dependiendo del tema viene equipo de la federación para poder hacer alguna exposición específica. Participan también de la sesión de anunciantes, empresas locales, en este caso del Perú, participarían, por lo que también se abre la sesión para nosotros que estamos tan cerca. Mientras Philip nos pone algunos datos. Bien. ¿Ya los tienes? Ahí, ok. Adelante. Sí, ya los tengo. Vamos a... hay 4 grandes temas regulatorios, publicidad digital, medición de televisión y buenas prácticas. En temas regulatorios, básicamente vamos a hablar de bebidas alcohólicas y de alimentos y publicidad de alimentos y bebidas dirigido a niños. Eso es bastante usual, son temas que ocurren en nuestros mercados todo el tiempo, no hay nada nuevo, lo hacemos cada año. En publicidad digital vamos a hablar de los siguientes temas. El Global Media Charter, es decir, lo que acabamos de ver ahora en este webinar que hicimos. Vamos a hablar más específicamente de cómo validar las pautas, que era parte de mi presentación y era una de las preguntas que ustedes me acaban de hacer. Vamos a hablar del qué significa el GDPR para los países latinoamericanos, en el sentido que ya hay muchas empresas extranjeras que ya lo aplican aquí, y también tenemos que saber para las empresas locales en qué momento tenemos que aplicarlo. No estamos totalmente exentos como empresas locales del GDPR. Así que en algunos casos sí hay que aplicarlo. Vamos a hablar del Coalition for Better Ads, y ahí invitaremos a Google, que nos va a explicar exactamente cómo es la implementación a través de Chrome. Y otro tema que vamos a agregar en la publicidad digital es el tema de los influencers. La WFA nos va a presentar una encuesta sobre los usos de influencers en la publicidad. Sobre medición de TV,
Vamos a invitar alguna consultora, sea Ipsos o HR Consulting, para que nos hable de nuevas modalidades de medición de audiencia en televisión, especialmente los métodos que trabajan con celulares y audio matching. No sabemos todavía si vendrá o no vendrá Kantar y Bopemedia a la reunión de Lima para hablarnos de sus planes en cuanto al multiplataforma. Sobre buenas prácticas vamos a hablar de dos temas. Uno, vamos a presentar una encuesta sobre remuneración de agencias en América Latina. Es una encuesta que estamos desarrollando desde el capítulo latinoamericano de la WF en Argentina, Colombia, Perú y Chile, y que nos va a explicar un poco cómo remuneramos nuestras agencias, qué modelos usamos, si usamos performance, qué criterios usamos para medir este performance, etcétera. Y analizaremos 7 modelos de agencias diferentes. Es una réplica de la encuesta que hizo la WF a nivel mundial, pero cuando la WF dice a nivel mundial significa básicamente Europa, Estados Unidos y algo de Asia, pero esta encuesta la hizo en 2014, y ahora vamos a hacer una encuesta específica que empieza dentro de 10 días en América Latina. Y después habrá una presentación sobre stereotyping, que es la tendencia que hay y las recomendaciones que hay en cuanto a no reproducir ciertos estereotipos en la publicidad que se están tornando molestos para las audiencias, especialmente estereotipos de género. Y eso básicamente es la agenda. Perfecto, gracias, Filipe. Entonces todos quedan cordialmente invitados. Si se animan, pueden recabar información con nosotros, con la ANDA, para programar las fechas de viaje y poder participar de la reunión regional. Bueno, simplemente agradecerte, Filipe, por el tiempo, por toda la dedicación a la presentación. En el caso de que encontremos es necesario poder abordar algún tema en específico, seguro vamos a estar recurriendo a la Federación para que nos pueda bajar la información. Y como les mencioné a todos, pueden encontrar el resto de documentos en nuestra página web. Gracias, Filipe. Tu despedida, si deseas, por favor. Bueno, muchas gracias a ustedes. La presentación, especialmente los enlaces, se la voy a dejar obviamente a ANDA Bolivia para que puedan acceder a esos enlaces. Y gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier información adicional que necesiten. Mucho gusto. Gracias, gracias a todos por su asistencia. Perdón, y una cosita más, va a jugar Francia y espero que todos me van a ayudar a hinchar para Francia ahora en este mundial. Allez le bleu. Allez le bleu, exactamente. Ok, entonces, si no tienen más consultas, te agradecemos y estamos próximos en contacto. Nuestra próxima cita es el 19 con una webinar de la WFA y del 26 con un tema ya local referido justamente a influencers y la marca personal. Así que les voy a estar mandando los recordatorios. Gracias a todos por participar. Gracias, Filipe.